En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias otra vez por reunirnos por medio de este medio. Y queremos, Señor, que tu Espíritu abra nuestros oídos. Señor, para escuchar tu palabra, recibirla y poder vivirla con frutos. Gracias, Señor. Llénanos de tu Espíritu ahora y haznos vivir tu palabra. Bendice tu palabra y bendícele a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues la clase pasada estábamos hablando de la ley que causaba maldición al que no lo viviera, ya que decía, todo aquel que viva bajo las normas de la ley tendrá que vivirlas o cae en maldición. Después dimos cuenta, ¿verdad?, que la ley, según aquí Gálatas, ¿verdad?, San Pablo aquí con los Gálatas, nos convencía o nos llevaba al pecado, ya que ¿quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir la ley. Entonces la ley nos convencía de que realmente, como no podíamos cumplirla, entonces, ¿verdad?, caíamos nosotros en desobediencia con Dios. Y entonces era imposible encontrar la salvación por medio de la ley, porque no podemos cumplirla. Nadie podía cumplir. En eso quedamos la semana pasada y esta vez vamos a entrar en el versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas. Y también quiero aclararles que pues esto de la ley, ¿verdad?, al no poderla cumplirla, es igual, ¿verdad?, que siempre, o sea, si no la podemos cumplir nosotros, nadie la podía cumplir. Los cristianos de origen judaico, muy conservadores, no hacían otra cosa que contradecir la enseñanza de Pablo, del apóstol. Escuchaban lo que decía Pablo y torcían sus palabras, haciendo con que su evangelio no fuese un evangelio en absoluto. Eso querían decir. Enseñaban una clase de legalismo que decía que las obras de la ley eran equivalentes a la fe. Ya cuando Pablo estaba aclarando, ¿verdad?, que Abraham había sido justificado por la fe y no por las obras, no por la ley, entonces ellos todavía insistían en que las obras, ¿verdad?, eran una equivalente a la fe. Es decir, ¿es correcto esto? Yo tengo fe en Jesucristo y soy salvo. Pero si yo, ¿verdad?, al mismo tiempo pienso que haciendo cosas buenas y haciendo todo lo bueno, entonces también consigo la salvación. O si junto las dos cosas. Pero todo esto se malinterpretaba. Ya lo hablamos la semana pasada, hace 15 días, ¿verdad? Nadie, dice Jesucristo, sin mí nadie puede hacer nada. Nada podéis hacer. Entonces, ¿qué obras son las que podemos hacer? La única forma es entregarnos a Jesucristo y que Él haga por medio de su Espíritu las obras, ¿verdad?, que ya están preparadas de antemano por nosotros para el servicio a los demás. Entonces, a los cristianos de Gálatas les decían que para estar en paz con Dios tenían que creer en Jesucristo y también seguir una serie de reglas. O sea, fueron persuadidos para pensar que una persona empieza en la vida de Jesucristo por la fe, pero la completa con las obras. Nunca es suficiente el evangelio. Siempre para ellos era, empieza en Jesucristo y es muy bueno, pero sin las obras no consigue seguir bien a Jesucristo. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano, desde luego, pero no tiene que ver nada estas obras con la salvación. Pablo consideraba eso imposible y ridículo. Su conclusión era que eso anulaba la gracia y deshonraba a Cristo. ¿Por qué? Porque se perdía todo lo que Cristo había hecho por nosotros.
Entonces teníamos que seguir nosotros haciendo algo. Como que Cristo dice, yo ya hice lo mío, ahora hagan ustedes. Me explico, eso es imposible, es una herejía. También quiero aclarar en este punto, porque no quiero que sea mal interpretado, esa verdad, no contradice a Santiago. ¿Se acuerdan de Santiago? Quien dice que nuestra fe la demostramos a través de buenas obras, según Santiago 1, 14, 26. Cuando más fe, más obras haremos. Es una manera de mostrar gratitud a Dios por todo lo que hace con nosotros. Y entonces esas obras son las que hemos hablado todo este tiempo, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada sin Cristo. Lo que hago es porque el Espíritu Santo me guió a hacerlo, y me guió a hacerlo para el bien de los demás, no para mí mismo. El que lo hace por sí mismo, aún sirviendo a los demás, entonces tenemos ya toda nuestra recompensa. ¿Se acuerdan de ese detalle? Entonces, por eso como que estamos descubriendo cómo Dios nos pone en contacto con Él directamente. Los judíos eran muy problemáticos. Estaban de acuerdo que la relación, ¿verdad?, empezaba con Cristo y su muerte en la cruz, pero que dependía absolutamente de cómo seguían la ley de Moisés. Y eso pues es tremendo, ¿verdad? O sea, sus intenciones a primera vista, ¿verdad?, no eran malas, porque pues tenían que empezar en Jesucristo, pero no querían perder la autoridad de la revelación de Dios que encontraron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento cuando Dios les da la ley. No sé si me expliqué. Entonces ellos confiaban tanto en lo que Dios había dicho, y como fueron testigos de tanto milagro y tanto prodigio, y eso Dios en persona les había dado, era imposible para ellos dejar de pensar que eso ya no servía. Por eso decían, está bien, ¿verdad? Especialmente para un judío que no creía, ¿verdad?, en un rey nuevo, ¿verdad?, en un salvador, ¿verdad?, sino en un profeta que ellos crucificaron, pero al darse cuenta que resucitó, que fue lo que predicó Pedro, ¿verdad?, entraban en una nueva dimensión y dijo, está bien, los judíos cristianos, ¿verdad?, está bien, empezamos con Cristo, pero si no tienes la ley, ¿verdad?, vas a estar totalmente fuera del huacal. Y eso es lo que pensaban, por lo tanto, ¿verdad?, requerían de ritos como la circuncisión, prohibían ciertos alimentos dictados por la misma ley, tenían que guardar el sábado, etcétera, 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 todo lo que marca eso. Eso era mal entender del propósito de la ley para los judíos. Porque la ley, ¿qué hace? Nos revela el pecado y no lo previene. En ninguna forma previene el pecado. Al contrario, entre más ganas tenemos que ponerle a la ley, más estamos desobedeciendo la ley. Es imposible para nosotros. Y en vez de prevenir, estaban agraviando la vida de los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que te impongan y no cumplas, tú ya estás desobedeciendo, estás en pecado, te sientes condenado. Entonces dices, oye, te puedes rendir y decir, yo ya no puedo con esto. Es más fácil decir que Dios no existe para no tener reglas y vivir como yo quiero, a vivir con Dios y con todas estas reglas, ¿verdad?, que yo no puedo cumplir. Por eso les decía Jesucristo a los fariseos, ¿verdad?, les decía, oye, ¿por qué llenas de cargas a estos pobres? No los llenes de cargas. Y les decía a ellos, si te sientes muy cargado, deposita en mí tu yugo, yo lo voy a llevar por ti. Eso era mientras ellos descubrían la vida de Cristo y la obra de Cristo. Jesucristo lleva las cargas,
¿verdad? Y las lleva a la cruz. El hombre se da cuenta de que Jesús lo salvó de esas cargas de la ley y entonces lo hace libre. ¿Qué es lo que estamos buscando? Totalmente la libertad. Entonces confundían a los nuevos cristianos. Entonces ese agravio les hacía buscar una manera diferente de vivir. Era para que vivieran una falta de esperanza, como una falta de esperanza, ¿verdad? Porque con esto yo no tengo esperanza de llegar al cielo nunca. ¿Cuándo voy a llegar al cielo si estoy consciente de que no puedo cumplirlo? Pues mi esperanza se termina. Tengo que ver la forma de vivir para encontrar una esperanza, pero no la encontraba. Y es lo que Pablo quiere decirnos, ¿verdad? Ahora en este libro de los Gálatas. Pablo presenta unas buenas nuevas para nosotros a través de todo esto. Nuestra situación no es de desesperanza porque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos declara Dios que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pertenecemos a Dios. Eso no depende de lo mucho que hacemos. Depende de que somos de Cristo. De quién somos de Cristo. Y de eso depende, ¿verdad? Que seamos hijos de Dios. No de lo que hagamos, de lo que hacemos, mucho o poco. Nada más la fe que te dice que eres hijo de Dios. Hay los que dicen ser hijos de Dios de un modo general. Todos somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Yo les aclaraba este punto. No todos los que nacen, son hijos de Dios. Es creación de Dios con un llamado a ser sus hijos. Y este llamado principalmente lo vemos en las cartas de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos aquellos que lo reciban se le da el poder de hacerse hijos de Dios. Entonces, todos somos hijos de Dios si estamos en Cristo. Pero para la gente dicen, Dios nos creó hombres, nos creó a todos, por lo tanto, por ser humanos nada más, como fuimos creados a su imagen, ya somos hijos de Dios. Y entonces lo que lo vemos, o sea, lo que nos diferencia de los demás seres creados es la habilidad de creer, de crear. Por eso Dios nos da una libertad de albedrío para poder en el momento decir sí o no. Eso es lo que a mí me llama la atención en personas de la Sagrada Escritura. Quiero mencionar a una mujer en la Sagrada Escritura que con todo lo que era tenía voluntad propia. Hablo de la Virgen María. Ella fue predestinada, preparada y todo lo que ustedes quieran. Aún así tenía voluntad. ¿Cómo se ve? Cuando se le presenta el ángel y dice, oye, espérame, no conozco varón. Oye, hasta que dice ella, no dice sí, lo acepto. Dice, hágase en mí según su palabra. Ella con todo lo que estaba pasando y lo demás, ella toma la decisión de decir, ok, hágase en mí según su palabra. Esa es una regalo de Dios para nosotros, la libertad y la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos como un regalo, como un don de Dios. Y esa libertad de poder escoger nuestro camino, libertad de poder escoger las decisiones. Y por eso procuramos que cada camino que tomamos y cada decisión que tomamos, ¿verdad?, sea guiada por el Espíritu Santo en Cristo hacia el Padre. Espero haber podido explicar esto bien. Eso es.
O sea, es tener un alma y un espíritu. De cierto modo nos hacemos hijos de Dios solo por la gracia de la fe, no por otra cosa. Ellos decían, somos hijos de Dios porque cumplimos la ley y obedecemos la ley. Y se hacían tontos, ¿verdad? Porque pues nadie obedecía la ley al 100%. Y aquí el versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es una declaración clara y absoluta. Le dice a los Gálatas, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Confíen en esto, crean en esto. No importa lo que hagas o no hagas, eres hijo de Dios. Nuestra afinidad viene a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay una combinación entre Jesús y las obras y entonces somos hijos. No, nada más en Cristo. Ahí nosotros somos hijos de Dios. También quiero afirmar que somos llamados hijos. El contexto de la época en que Pablo escribió la epístola a los Gálatas era patriarcal también. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde los hijos varones tenían una posición de honra que no existía para las hijas. Desde que Pablo usó el vocablo hijos, él no decía hijos varones. El significado de hijos era juntar a los dos, hijos e hijas. Entonces eso sería una promesa poderosa, porque solo varones recibían la bendición, ¿verdad? Que no estaban disponibles para las hijas. Y Pablo incluye aquí a las hijas como general. Somos hijos y hijas de Dios. Y hay tres características que demuestran que somos hijos de Dios. En el versículo, ¿verdad? 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Primero. Segundo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. La segunda. Tercera, ya no hay judío ni griego, esclavo o libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Aquí están las tres características. Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es algo que afirmó Pablo ya para aclarar todo acerca del Evangelio. En otras palabras, mientras el heredero era menor de edad, en nada se diferenciaba entre un esclavo, a pesar de ser el dueño. Al contrario, estaba bajo el cuidado de un tutor o tutores que el padre les daba a los hijos para que ellos los educaran y los llevaran al conocimiento de todo hasta la fecha que su padre fijaba que ya estaban libres. Eso es lo que dice antes, ¿verdad? Que vimos en Gálatas. Dice, la ley era nuestro ayo. Cuando dice ayo, se refiere a este tipo de personas, ¿verdad? A un tutor, una persona que estaba encargada de nosotros y nos va guiando. Dice, la ley era nuestro ayo, pero Cristo nos liberó de ese ayo para que vivamos libres en la fe en Jesucristo. Entonces ahora dice, no importa si eres menor de edad, si no eres menor de edad, la edad que tengas, ahora tú eres heredero. No necesitas a alguien que te lleve a la heredad. Si tú crees en Cristo a la edad que sea, tú eres ya hijo de Dios y heredero de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y entonces nosotros, ¿verdad? Fuimos rescatados por Cristo
Y entonces, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero del reino de Dios. Tenemos también 3 puntos, ¿verdad?, que nos caracterizan, ¿verdad?, para confirmar de que somos hijos de Dios. Primera, fuimos bautizados. Segundo, característica en el agua. Tercera característica en el Espíritu Santo. No hay en el Nuevo Testamento tal cosa como un cristiano no bautizado. Todos tenían que bautizarse para el perdón de los pecados. El bautismo en agua era, y sigue siendo hasta la fecha, para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Un creyente no bautizado es una contradicción, ¿verdad?, a la comunidad y a la fe. Así como el sumo sacerdote se purificaba antes de entrar en el lugar más santo, el lugar santísimo del templo, según Levíticos 8, 6, 7 y 26, el cristiano tiene que bautizarse para perdón de pecados, recibir el Espíritu de Dios y ser parte del reino de Dios. No se puede enfatizar más el bautismo que las bendiciones que trae el mismo y al revestirnos de Cristo, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Es por eso la necesidad que cada persona en la iglesia llegue a la renovación de su bautismo, ya consciente, ya grande. ¿Por qué? Porque cuando estábamos chiquillos, nuestros padres nos llevaron a la iglesia para pedir el bautismo por nosotros. El padre pregunta, ¿qué le pides a la iglesia? El bautismo. Y entonces los padres y los padrinos se encargan de responder y renunciar a Satanás por nosotros. Pero ya estando grandes, si recibimos la palabra de Dios y el evangelio y el don de la fe por la predicación de Cristo, entonces renovamos esta promesa bautismal, porque Juan decía, arrepiéntanse de sus pecados y luego se bautizan. Tenemos que llegar al bautizo arrepentidos. Por eso nosotros en la iglesia nos renovamos. E hicimos la liturgia penitencial de decir, renuncia a Satanás y a todos. Sí, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Entonces, esa liturgia penitencial y esa confesión de fe es cuando nosotros renovamos nuestro bautismo, recibimos a Cristo en el corazón y recibimos el Espíritu Santo, y entonces somos parte de la herencia que le dio Dios a Abraham, de la promesa. Nos convertimos en hijos verdaderos de Dios. Eso es muy importante. Entonces, en el primer siglo el bautismo era seguido inmediatamente a la confesión de la fe en Cristo. Es lo que les digo, por eso la iglesia tiene, ¿verdad?, la liturgia penitencial, donde se renuncia a todo, se arrepiente uno, y luego viene la confesión de fe, la declarar con tu propia boca tu fe en Cristo. En nuestros días a veces lo posponemos para sentir que necesitamos estudiar más y conocer mejor el significado. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, ¿verdad? Pero no creo que sea necesario estudiar tanto la palabra de Dios ni escudriñarla para decir, ¿verdad?, que necesitamos nosotros arrepentirnos. ¿Por qué? Porque al hablar de Dios, lo primero que pensamos nosotros es, no estoy en Dios, le estoy fallando a Dios, y principalmente en la mente de todo el mundo, no estoy yendo aquí, no estoy yendo acá, no cumplo con esto, no cumplo con aquello. ¿Por qué es lo primero que se piensa? No estoy cumpliendo con Dios. Como si eso
los hace hijos de Dios. Yo creo que ustedes o todos nosotros vivimos, ¿verdad? No puedo acercarme a Dios porque pues estoy viviendo así, ya está, no voy a la iglesia, no me confieso, no comulgo, no hago esto, no hago lo otro, me vale todo, ¿verdad? Si como, no como, y entonces eso nos afecta en entregarnos a Dios. Pero si nosotros en la predicación recibimos el don de la fe y podemos arrepentirnos, llegaremos a renovar nuestro bautismo en agua, ¿verdad? Que ya fue en agua, y luego recibir la promesa del Espíritu Santo. Porque uno cuando quería agradar a Dios en el primer siglo, solo faltaba, ¿verdad?, que lo confesara y dijera que se cumpliera la voluntad de Dios en él. Se entregaban a él. El cristiano debe ser como un retrato de Cristo. O sea, fuimos diseñados para expresar su gloria. Fuimos diseñados para seguir y hacer lo que Él hizo. Pasar por este mundo haciendo el bien. Entonces todos, porque todos los que se han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Eso lo dice el versículo 27. Cuando nos ven, deben ver también algo de Cristo en nosotros. El contexto de ese pasaje viene de la cultura romana. Cuando un niño se hacía adulto, sacaba su ropa de niño y vestía, ¿verdad? La conocida, o sea, ya vestía como hombre, una toga, como ciudadano adulto romano. De la misma manera, en el bautismo del creyente, Cristo renueve la ropa de la vida antigua como hábitos antiguos, adiciones, actitudes, etcétera, y son reemplazadas por una actitud que nos lleve a Cristo con su amor y su servicio a los demás. Proclamamos una nueva identidad como hijos de Dios a través del bautismo y lo demás tratamos a través, ¿verdad?, de nuestra vida de servir a los demás. Por lo tanto, el bautismo es como un drama que termina todo en un viejo y un nuevo comienzo. Nos hemos sumergido en Cristo, muertos en Cristo y salimos en Cristo victoriosos. Y ahora sí somos hijos verdaderos de Dios y que todos lo pueden ver. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Recuerden cómo vivían en la primera iglesia. Hay una parte de la escritura que me llama mucho la atención. Decía, Dios agregaba a los que, ¿verdad?, tenía que agregar, y solo era por el testimonio de ellos. Mira cómo cómo se hablan, mira cómo viven, mira qué hacen, mira qué no hacen. Yo quiero eso. Y entonces, pum, Dios los agregaba. Entonces eso es importante. El evangelio entonces es ¿para quién? Para todos. Para todos. No hay judío, ni libre, ni esclavo, hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Eso hace la afirmación en el verso 28. Una afirmación poderosa acerca de la naturaleza de los que pertenecen al reino de Dios. Pablo aquí en la epístola habla repetidas veces de la aceptación de Dios a aquellos que eran un origen judaica y que los adhería al judaísmo siguiendo las obras de la ley. Otra vez, según Pablo, todas las características humanas, o sea, origen, raza, color, piel, sexo, se acabaron por Cristo. El evangelio no es un privilegio de un solo pueblo,
el evangelio es parte de todos los pueblos. Eso no cabe duda. Por eso repito, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, sino todos ustedes somos en Cristo Jesús. El apóstol tenía en mente la oración típica de un rabino que decía: laudado sea Dios que no me hizo un gentil, bendito sea Dios que no me hizo un ignorante, ni un esclavo. Alabado sea Dios que no me hizo una mujer. Era una oración típica de un rabino en el primer siglo. Imagínense eso. Alababan a Dios por no ser un gentil, por no ser mujer y un esclavo. Por lo tanto, si Pablo declara todo esto, no creo que deba existir en la iglesia divisiones de ninguna clase. Sobre todo que hay tanta división cultural. O sea, Pablo se opuso a todo lo que demandaba una conservación cultural o nacional al judaísmo que para hacerse cristiano. Una observación personal: en algunos países donde hay misioneros extranjeros, hay la tendencia de imitar al misionero en vez de imitar a Cristo. Muchos creen que deben convertirse en la nacionalidad de un misionero para poder ser cristiano verdadero. Los misioneros llevan sus tradiciones y, queriéndolo o no, los comparten con los nativos con sus palabras o hechos. Si no contamos como ellos cantan, entonces nosotros no somos como ellos. No somos cristianos de verdad, tampoco sentimos que podemos comprometerlos a las lecciones y demás, porque ellos quieren imitar tanto la filosofía y el pensamiento de los demás, que quieren todos seguir al misionero. Pero la misión del misionero era que no lo siguieran a él, que no quisieran agradarlo a él, sino que agradaran a Cristo. Así que, hermanos, no importa de dónde seamos, ¿verdad? No importa de dónde, qué cultura tengamos, porque es increíble, pero vas ante gracia y ahí no entra de otro tipo de gente, ¿no? Y vas acá a Guadalupe y anda acá la raza, ¿no? Y vas allá con el padre Abraham, que en paz descanse, a Realito, y ahí, ¿verdad? Es otro tipo, y ellos tienen pena ir allá, aunque están en el country. Y esas situaciones culturales y de denominaciones, me refiero yo a nacionalidades más bien, que cada quien piensa como quiera. Una vez le dijo: es que tú no crees en Dios. Le dijo: en Cristo. Dijo: no soy cristiano porque soy hindú, pero no obstante creo en el mismo Dios. Por eso no debe haber ninguna diferencia cultural. Muy bien, entonces podemos darle gracias a Dios por la enseñanza de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a imitarte a ti. Enséñanos, Señor, a agradarte a ti. Enséñanos, Señor, a entender la sencillez del Evangelio. Enséñanos, Señor, a parecernos a ti. Que la gente vea en nosotros tu presencia, Señor. Que nos parezcamos a ti para testimonio y servicio a los demás. No permitas que hagamos algo por nuestras fuerzas o por nuestros méritos. No lo permitas, Señor. Más bien te decimos que nos sometemos a la guía de tu Santo Espíritu para la obediencia en Cristo, llegar a Dios. Haznos servir a los demás
por las obras que tú tienes ya destinadas por nosotros, por medio de los frutos del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.